discutiendo y está recorriendo los ámbitos naturales de tratamiento legislativo el proyecto de ley de creación de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Universidad Nacional o Universidad Nacional del Noreste Bonaerense, porque obviamente que tenemos una concepción regional de lo que significa tener un espacio universitario como el que tenemos hoy, como el que pretendemos tener, y que nos reunamos un sábado con militantes, con vecinos, con estudiantes, con la comunidad del centro universitario, acá bajo este techo, con tan buena calefacción de este nuevo edificio, a discutir nada menos que sobre el futuro para la Argentina en materia universitaria. Si lo hubiésemos pensado hace 2 años atrás, no lo hubiésemos creído, no lo hubiésemos imaginado jamás. Incluso si entre los más fervientes militantes de este espacio político nos hubiésemos reunido a comer un asado, a decir, ¿te imaginás dentro de 2 años en Areco, en la escuela técnica, con el edificio del centro universitario construyéndose, con un proyecto de creación de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, discutiendo sobre la reforma universitaria, con el titular de la FUBA y el Ministerio de Educación? Hubiésemos dicho que no. Hubiésemos dicho que apostábamos a que eso suceda en algún momento, pero de ningún modo que el avance iba a ser tan importante, ¿no? Tan fuerte. Y seguramente hubiésemos dicho que si existía una mínima posibilidad de que hoy estuviéramos discutiendo eso acá, íbamos a ser los 5 o 10 locos que hace 5 años hacíamos kirchnerismo en San Antonio de Areco. Y nunca con estudiantes universitarios que ya forman parte del Centro Universitario Areco, que por supuesto acá no se pide ficha de afiliación a nadie. Acá hay un montón de gente que no milita en el Frente para la Victoria e incluso que hasta piensa diferente en muchas otras cosas. No tengo dudas que en este punto va a ser mucho más fácil ponernos de acuerdo y es muy bueno que sea así. Pero la verdad que quiero resaltar eso, ¿no? Porque es fundamental que tengamos en cuenta de dónde venimos. Es fundamental. A veces uno escucha a los que tienen otra posición ideológica o los que tienen una visión directamente negativa de lo que ha sucedido en este último tiempo en nuestro país, que cuando nos escuchan hablar de lo que se ha construido, cuando se escucha un relato histórico tan claro como el que hizo Emanuel, y el que siempre hace y nos ayuda mucho a sacar conclusiones nuestra presidenta cuando habla en los discursos o cuando escuchamos a nuestros compañeros y compañeras en distintos eventos, foros o programas de televisión, como si eso fuese un relato que nosotros forzamos para tratar de generar adhesiones, como si fuese un relato fantástico. Y yo creo que solo basta con mirar lo que se está construyendo aquí en San Antonio de Areco para darnos cuenta que todo eso, lejos de ser un relato fantástico, es absolutamente palpable. Y ustedes me han escuchado decirlo varias veces, y no por una cuestión de obsecuencia, sino por una cuestión de absoluto convencimiento, que es obvio que nada de esto hubiese sido posible, y todo lo que tenemos proyectado y todo lo que está en construcción y en desarrollo, si no hubiese sido por una decisión política de un gobierno con visión popular, con visión federal y con la planificación que ha tenido en este último tiempo. Esto jamás puede depender de ningún dirigente político aisladamente, ni de los que estamos circunstancialmente en el gobierno local, ni de un ministro en algún lugar de la provincia o del gabinete nacional. Esto tiene que ver con una visión política y un proceso de construcción político. Por eso es tan importante que hablemos de política, porque si no parece
que las conquistas, que los logros tienen que ver con vientos de cola o con una decisión iluminada de una persona en un momento determinado, que si ya no está, no vamos a poder seguir sosteniéndolo en el tiempo. Estoy convencido que este momento histórico es el desarrollo colectivo de un pensamiento y una planificación popular como nunca antes había tenido la historia argentina. ¿Por qué digo como nunca antes? Porque podríamos comparar con otros momentos como el que señalaba Emanuel, como el irigoyenismo, como el peronismo y otros momentos también de mucha participación popular y visión federal y de garantizar derechos de varios compatriotas, incluso lo que fue el momento de la reforma universitaria allá por 1918, tuvo como enormes protagonistas a dirigentes que nada tenían que ver con el peronismo y sí con el campo popular. Pero en este momento noto que las perspectivas de continuidad están garantizadas como nunca antes habían estado garantizadas, seguramente porque en aquellos momentos fueron los primeros retazos de intento de descolonizarnos de distintas ataduras que teníamos, ya sea de los españoles o de los poderes centrales como Francia o Inglaterra en ese entonces, pero fueron intentos fallidos, que no pudimos consolidarlos en el tiempo, que no pudimos darle una traducción verdaderamente política, que no pudimos darle una traducción en el marco de la participación juvenil, que es en definitiva lo que va a garantizar esa continuidad, que no pudimos ampliar y garantizar derechos como se está logrando en este momento. Estoy convencido que estamos parados en el lugar donde nunca antes había llegado la Argentina y la región latinoamericana antes en toda su historia. Hoy hay una unidad de visión y concepción en toda la región latinoamericana como no había habido nunca, salvo cuando comenzaron su lucha los padres de la patria, digamos Bolívar, Belgrano, San Martín, Artigas, O'Higgins, tantos otros, para nombrar distintos compañeros de la patria grande. Por eso, para nosotros es un momento, para nosotros como jóvenes, es un momento histórico hermoso, brillante, único, porque está en nuestras manos la posibilidad de consolidar eso. Y la mejor manera de consolidarlo no es con grandes discursos o con grandes gestiones individuales, sino buscando la manera de llevar adelante una profunda transformación cultural en cada uno de nosotros y principalmente en la Argentina profunda, para que todos entendamos de qué es lo que está sucediendo y en qué lugar estamos parados en la historia. Y nada mejor para lograr eso que estudiar, que pensar, que discutir en conjunto, que un desarrollo universitario como el que se está viviendo en este momento. Y a mí nadie me quita de la cabeza la idea que la única manera que tenemos verdaderamente de abrazar definitivamente estas conquistas, todas, no vale la pena enumerarlas, es con una decisión que va al centro del corazón de lo que ha vivido Argentina e incluso todo el continente latinoamericano en toda nuestra historia de vida, que es atacar de raíz la construcción jurídico-política institucional en que está basado la organización de nuestras naciones latinoamericanas. ¿Qué significa esto? Que no podemos demorar más el momento en reformar, directamente no diría reformar, en plantear una constitución criolla y latinoamericana donde estén plasmadas justamente todas estas visiones nacionales, populares, propias, autóctonas, y quitarnos de encima toda la importación de instituciones, de visiones, de ideologías que nos han hecho mucho daño la mayoría y las otras las hemos terminado de adaptar a nuestro contexto. Porque el gran drama que ha vivido la Argentina y que han vivido nuestras naciones hermanas tiene que ver justamente con un traje que siempre nos ha quedado incómodo, que nos ha quedado apretado, que lo trajimos de afuera y que no se condice con nuestro desarrollo cultural, nuestro sistema de vida,
No hay región en el mundo como la región latinoamericana, no existe. Este es un punto fundamental para tener nosotros en cuenta. Y sentirnos que estamos parados, no en un pueblo rural del interior de la provincia de Buenos Aires, sentirnos, cada uno de nosotros, que estamos parados en el corazón de un continente único en el mundo en materia cultural, en materia de relacionamiento entre nosotros, de convivencia, y que si no hemos podido tener un desarrollo aún mayor, y no me refiero a éxito material en cuanto a cantidad de exportación, que eso viene después, o generación de empleo, sino al éxito en cuanto al desarrollo humano de cada uno de nosotros, que ha sido tan fuerte que ha superado, obviamente, nuestra naturaleza latinoamericana por encima de las visiones liberales dentro de las cuales convivimos como las normas que rigen nuestras relaciones. Entonces la incomodidad es extrema. No tenemos un sistema legislativo, un sistema de leyes, un sistema de organización política que tenga que ver con nuestra idiosincrasia. No la tenemos, al contrario, es contradictoria. Es contradictoria. Entonces, estamos en el momento justo, en el momento bisagra realmente, como no ha habido en otro momento de la historia, para hacer un movimiento latinoamericano de plasmar en cada una de nuestras naciones constituciones latinoamericanas, constituciones autóctonas, y al mismo tiempo empezar a construir, en base a esas nuevas normativas, una visión institucional y jurídica continental, como en su momento lo había pensado Perón y como en su momento también la habían pensado aquellos que promovieron la reforma universitaria en el 18, en 1918. Ese es el desafío, y no podríamos estar hablando de eso si no estuviéramos hoy en San Antonio de Areco, como en las otras 14 nuevas universidades nacionales que se han creado en este último tiempo, más las que se van a crear, porque hay muchas en carpeta también en el Congreso Nacional, si esto no estuviera sucediendo. No podríamos, antes hubiésemos estado un día como hoy, un sábado, en una unidad básica, en algún lugar, encerrados nosotros, soñando con que algún día podía pasar lo que estamos hablando hoy. Entonces se anticiparon los tiempos. Es decir, la realidad superó a nuestros sueños. Eso es magnífico. Entonces creo que tenemos que partir principalmente de esa base. Y dentro de esa base, discutir esta idea de reforma universitaria, que es también determinante. Pensaba, cuando escuchaba a los compañeros, cómo comparar el modelo universitario vigente en la Argentina en los últimos tiempos con algo que pudiera servir para entenderlo bien. Y me siento con autoridad para decirlo porque he tenido muchísima vida universitaria. Estudié 2 carreras, después fui adjunto de cátedra, estuve muy vinculado aparte es una sensación muy difícil de explicar. El otro día lo hablábamos con Gabriela y su equipo, lo que uno percibe cuando está dentro del ámbito universitario. Una sensación que tiene que ver, creo yo, con comunicarse con otros, con desarrollar la inteligencia, con pensar cosas que de otro modo quizás nunca hubiese uno pensado, leer textos totalmente novedosos a la visión que por ahí uno tenía forzada desde otro lugar. Pero la realidad es que me animo a comparar los claustros universitarios actuales que tiene la Argentina y que uno los ve como, qué groso ir a estudiar a la UBA, a la Facultad de Derecho, ese edificio tremendo que hay en Figueroa Alcorta, en la calle Figueroa Alcorta, o en Ciencias Económicas, también en la avenida Córdoba, que uno ve el edificio y ya como estudiante se imagina que está entrando a uno de esos grandes lugares donde la cultura flota en cada rincón. Y es como las iglesias. Uno va a San Pedro, en Roma, digamos, donde está el Papa, que es el gran edificio monumental que puede tener la iglesia, y uno va a la pequeña capillita que hay acá en el barrio Prado, y en definitiva, para el católico es lo mismo. Sin embargo, hay una cultura elefantiástica, ¿no?, que a través de cuestiones materiales
físicas, frías, inmóviles, nos quieren hacer pensar que por esa cuestión monumental es mejor estar ahí que acá. Y es seguramente lo que puede llegar a pensar un alumno del Centro Universitario Areco. Claro, yo estudio en un centro universitario que todavía no es ni siquiera Universidad Nacional, donde no tengo ni siquiera un edificio, donde tengo que compartir el aula con una escuela técnica nueva y que me miran de reojo. Por supuesto que soy de cuarta categoría, al lado del estudiante de la UBA que va con traje después de laburar a la Facultad de Derecho y entra a una gran aula que tiene 150 años de historia. Y no es así. Los que han estudiado en la UBA sabemos perfectamente que, o que han tenido alguna relación con la UBA o con cualquier otra universidad, que uno va a la cátedra del doctor superpensador y la clase te la da un adjunto que está cursando un año arriba que uno. Con lo cual es más la escena que a uno le presentan que la realidad. Es más, voy a ir más allá. Estoy convencido que en lugares como este la formación académica es mucho mayor que la que podés tener allá. Justamente por eso. Porque como ya está dada la idea de que si entrás, abrís la puerta de esos grandes edificios, la educación es fantástica, aunque la clase te la dé el payaso Plin Plin, ese título vale más que si viene acá a darte una clase Adrián Paenza. Y entonces creo que tenemos que quitarnos esa idea muy instalada en nuestra cabeza, por cierto, y como esa hay miles, ¿no? Para entender y apostar fuertemente al modelo educativo que de manera extraordinaria ha planteado nuestra presidenta. Yo realmente no alcanzo nunca a dimensionar lo extraordinario que ha sido este gobierno en términos de subir la vara. No somos conscientes de eso. No somos conscientes, porque se nos termina siendo normal algo que realmente no estaba en los proyectos de nadie, ni siquiera, como decía recién, en los sueños. ¿Cómo hubiésemos podido hacer en un municipio como San Antonio de Areco para pensar en una universidad nacional donde además estamos firmando convenios con Atucha para que podamos desarrollar carreras vinculadas con la medicina y la ingeniería atómica? Esto, yo creo que si lo hablamos hace 10 meses, nos cagamos de risa, ¿o no? Vinculado con el desarrollo atómico y nuclear de la Argentina. Bueno, hoy se está trabajando en eso. ¿En qué momento hubiésemos pensado realmente que, y si salimos a encuestar, estoy convencido que todavía va a haber mucho escepticismo al respecto, que San Antonio de Areco iba a poder tener un parque industrial? Y no es porque a nosotros como gobierno local se nos ocurrió poner un parque industrial, es porque vino un gobierno que planteó eso como una planificación estratégica, hablando del modelo de industrialización de la ruralidad. Y esto que decía recién Joaquín y que también lo planteó muy bien Emanuel, del arraigo-desarraigo. Obviamente que para cualquiera, y está buenísimo que exista la posibilidad de ir a estudiar a Buenos Aires, a Córdoba, a La Plata, es fantástico. Pero no tiene que ser la única alternativa. La posibilidad de que volvamos, y esto también tiene que ser parte de un planteo constitucional autóctono, criollo, latinoamericano, porque volvamos a hablar de políticas de población, es, a mi modo de entender, y es compartido con muchos compañeros y compañeras, el gran drama que tiene la República Argentina y toda nuestra región. Es decir, la acumulación de habitantes argentinos en el área metropolitana, ya sea capital federal y conurbano, es la gran tragedia que ha vivido la Argentina. Pensemos un segundo que hace 120 años, teníamos el doble, no, me estoy quedando corto, el triple o 4 veces el desarrollo ferroviario y en funcionamiento que tenemos hoy. 120 años sin hablar de eso. Salvo pequeños momentos de la historia, como bueno, todos los momentos que se apostó al campo popular, pero principalmente el peronismo. El primer peronismo donde, además, una réplica, lo que estamos haciendo hoy, de lo que se plasmó en aquel entonces, de la estatización de cuestiones estratégicas para el desarrollo del país, de la patria, de la región, para la conexión con el resto de los países latinoamericanos. Bueno, todo eso
Sucedió hace 120 años, es decir, hemos tenido un retraso sideral. Por eso, el gran fracaso de la Argentina ha sido la acumulación de habitantes y ciudadanos en área metropolitana despoblando el interior. La Argentina tiene uno de los países más grandes del mundo, somos el 8º país del mundo en superficie, el 8º país del planeta en superficie, absolutamente desaprovechada. Así como somos el 8º país del mundo en superficie, somos uno de los países en relación cantidad de habitantes superficie más pequeños. 40 millones de habitantes tenemos hoy, cuando Sarmiento a fines del siglo XX planteaba que para el año 2000 Argentina tenía que tener por lo menos 100 millones de habitantes. Y lo decía con una visión clarísima que después también la levantó Perón y después la profundizó Frondizi, de que iba a ser un país inviable si no apostábamos fuertemente al mercado interno, al desarrollo poblacional. ¿Y cómo vamos a poder hacer un desarrollo poblacional si en los últimos 50 años hasta nos colonizaron tanto que hasta nos invadieron políticas de control de natalidad en un país despoblado teniendo una de las superficies más grandes del mundo? Y como muy bien dijo la presidenta el otro día, dirigentes peronistas importando a la Argentina modelos de control de natalidad, con esta idea absurda, loca, estigmatizante de que sectores bajos, medios y jóvenes se embarazaban para poder acceder a planes sociales y recursos. Fíjense, esto se discute hoy, no hace 40 años, hoy se discute. Y hace 10 años, es decir, antes de Néstor Kirchner, el presidente que estaba antes de Néstor Kirchner hacía política hablando del control de natalidad. Cuando se planteaban situaciones de indigencia en Tucumán, y cada vez que escuchamos que los grupos hegemónicos que monopolizan la comunicación hablan de la indigencia, no es porque les importa la indigencia, es porque no quieren que Argentina se consolide como modelo de desarrollo y promoción humana que apuesta a la procreación, que apuesta a generar un desarrollo territorial con población en el interior de la patria. Y una de las cosas más extraordinarias y brillantes que ha hecho nuestra presidenta es ponerle al plan de acceso a la tierra y a la vivienda procrear. Ahí nos dice todo. O que la presidenta haya apostado a la asignación universal por hijo por embarazo, también tiene que ver con una visión que apuesta a las políticas de población. Y ni hablar esta conversión de no solamente hablar de reforma universitaria, sino de industrializar la ruralidad, que significa que en cada pueblo de la patria los derechos lleguen al igual que en los grandes centros urbanos. Y eso yo lo vi, seguramente los compañeros lo vieron, lo vi, no me lo contaron, no lo vi en televisión. Estuve presente cuando se entregaban netbooks a alumnos de escuelas especiales en los cerros de los valles calchaquíes. Estuve presente cuando se le entregó la jubilación, por supuesto la jubilación por ama de casa, como debe ser en la gran mayoría de los casos de las mujeres jubiladas, a Eulogia Tapia, en La Poma. La Poma es un pueblo perdido en el altiplano. Ella recibió su jubilación. Y esos parajes, que de repente venía una camioneta de ANSES a hacer un operativo de jubilación, no entendían bien qué estaba pasando, no les importaba tanto que iban a recibir recursos. Se emocionaban de pensar que venía el Estado argentino por primera vez a hablar con ellos, porque durante muchas décadas no había sucedido. Entonces, la gran apuesta que hay al desarrollo profundo de la Argentina, al federalismo, es nunca vista. Nos quisieron llevar a la idea de que el federalismo era discutir puertas adentro de un bloque legislativo entre referentes de las provincias, cuánto me toca a mí, cuánto me toca a vos de la torta que se reparte de recursos. Una locura. La discusión es esto, que estudiantes, jóvenes, estén planteando, escuchando, participando de la discusión de la nueva reforma universitaria. Y volviendo, y para terminar, a esa idea alocada, pero muy difícil de que nos la saquemos de encima, de que uno es un verdadero egresado de una universidad cuanto más grande e histórico es el edificio. Tenemos que dar vuelta a eso con este modelo que estamos trabajando hoy, que muy bien lo explicaba recién Joaquín.
no los claustros universitarios tradicionales, sino la comunidad a través de las encuestas, a través de la participación, a través de la militancia, a través de escuchar distintas voces y a través de pensar el futuro. Qué lindo que, yo creo que la mayor emoción que deben haber recibido esos alumnos cuando vieron la encuesta, estoy seguro que es la primera vez en décadas, si no la primera vez en la historia de San Antonio de Areco, que se replica en todos lados, que un alumno en su pupitre recibe una encuesta donde le preguntan ¿qué imaginás vos o qué te gustaría a vos de San Antonio de Areco en los próximos 10 años? Imagínense lo que hizo la cabeza de ese pibe en ese momento. ¿Cómo me están preguntando sobre el futuro? A mí, que no soy nadie, que soy un alumno que nadie ha escuchado nunca en un pupitre. Y es así. Verdaderamente, fíjense que este gobierno también modificó la ley de niñez y adolescencia porque eran sujetos de derechos limitados. Es increíble, ¿no? Uno cuando lo va diciendo se va dando cuenta en qué lugar estábamos. Y hoy podemos discutir con esos pibes sobre la reforma universitaria, sobre política de población, sobre política internacional, y entender por qué nuestra presidenta va a China, va a Rusia, por qué Néstor Kirchner se plantó ante el ALCA, porque antes no entendíamos, porque veíamos eso, pero cuando abríamos los diarios o prendíamos la televisión, la explicación era que estábamos locos, que íbamos a romper todo, que nos queríamos tirar abajo del mundo, y de a poquito lo fuimos entendiendo. Había que ver el otro día, el 25 de mayo, porque por supuesto al gorilismo y a los antipopulares les duele muchísimo ver que un movimiento político convoca a tanta juventud y a tanta familia. Y por supuesto, ¿qué hacen? Te ponen la foto de los micros en la avenida 9 de Julio. Pero ¿cómo iban a hacer los que querían ir de acá de San Antonio de Areco a participar del festejo del 25 de mayo? ¿Cómo iban a hacer para ir un lunes feriado a participar de la plaza? Si sabemos que hasta tenemos que hacer un trabajo profundo en materia de comunicación y transporte para conectar al interior del país. ¿Cómo hacen para viajar? Por supuesto que pusimos a disposición los micros para que podamos compartir esa fiesta. Pero la cantidad de jóvenes. En esa plaza había no menos de 5 provincias juntas ganando una elección. Provincias que tienen, para que se den una idea, Chaco ganó con 300.000 votos, obtuvo el 60% en las PASO. Bueno, ahí había 700.000 personas. Jóvenes, familias, madres, abuelos, los que estuvimos ahí lo vimos. No hace falta que los medios vengan a estigmatizar esa movilización como todas las que hemos tenido. Me acordaba el otro día a un periodista del diario La Nación, un punta de lanza, Mariano Barrio, que antes de la movilización de la Plaza de los Dos Congresos, cuando iba a ser Cristina la apertura de sesiones, en un programa de Fantino, en una de esas mesas ridículas que reúne supuestos pensadores, hablaban y apostaban de cuánta gente iba a ir a esa plaza, porque veníamos con toda la carga de Nisman, toda esa operación ridícula. Y el tipo dijo, un periodista es la punta de lanza, o sea, es uno de los tipos más importantes del diario La Nación. Le dijo a Fantino, olvídate, no van más de 15.000 personas a esa plaza. Me lo encontré el otro día, saliendo de Casa Rosada. Le digo, flaco, ¿no te dio vergüenza cuando dijiste que iban a ir 15.000 personas a la plaza? Dijo, bueno, ¿qué querés que diga yo, si yo estoy en La Nación? Pero fíjate la discusión a la que nos quieren llevar ellos y la discusión en la que estamos nosotros, ¿no? Pero volviendo al punto y cerrando, disculpen, me voy por las ramas porque a mí realmente me entusiasma mucho este tema. Que podamos, los pueblos del interior, a través de las comunidades, los estudiantes, los ciudadanos, la familia de la universidad, pensar qué modelo universitario queremos, cuáles son las carreras, que tengan que ver con el desarrollo productivo de la zona, que tengan que ver con la planificación, como lo estamos haciendo, porque ahora les va a contar Gabriela, basta repasar una por una las carreras que tenemos, que son tecnicaturas, licenciaturas, carreras de grado, para comprender que efectivamente hemos apostado a eso, como lo han hecho otras comunidades, para darnos cuenta que tenemos un futuro por delante bellísimo en términos de revolución cultural. El otro día escuchaba a varios opinólogos también contrarios a este modelo popular criticar fuertemente, porque si hay algo que les dolió,
Si hay algo que duele profundamente al gorilismo es cuando el campo nacional y popular se mete en la cultura. Porque ellos se creen los dueños de la cultura. Para muestra basta un botón, digo, San Antonio de Areco, ¿no? Es decir, la cultura gauchesca apropiada en manos de un grupo de terratenientes, como pudimos observar cuando asumimos, y la posibilidad de transferir esa cultura a los sectores populares. Los gauchos no son los gauchos que son peones en el campo. Y como muchas veces uno dice, no es el gaucho que está en la pulpería borracho vestido de gaucho. El gaucho es el arequero que acompañó en vuelta de obligado a defender la patria, y hay muchísimos de esos, y son a quienes debemos rendir homenaje y de quienes hablamos cuando declaramos a San Antonio de Areco capital nacional de la tradición. Pero finalmente tenemos en nuestras manos la posibilidad justamente de construir nuestro futuro, cuando hace muy poquito tiempo atrás no podíamos ni siquiera aceptar nuestro pasado. Y la creación del Centro Cultural Néstor Kirchner, que alguien criticaba, ¿qué hizo Néstor Kirchner para la cultura?, es porque interpretan la cultura como el que tiene una colección de cuadros adentro de su casa. Y la cultura es la posibilidad de que nos cultivemos todos, de que todos podamos acceder a la cultura, a la educación, al pensamiento, a la discusión, a la militancia, a los derechos. Y esta es la verdadera transformación que está viviendo la Argentina hoy, y que San Antonio de Areco se ha subido, obviamente, a uno de esos vagones. Quiero transmitirle a los compañeros que nos encantaría que nos ayuden para que en el mes de julio, no sé si el 9 de julio, que es una fecha patria que la presidenta va a tener una agenda muy complicada, pero nos gustaría, por supuesto, que nos acompañen ustedes y tener a la presidenta visitando por primera vez la cabecera del partido, que es San Antonio de Areco, porque Cristina fue además la primera presidenta que en la historia de San Antonio de Areco vino a Villalía a inaugurar una escuela rural. Ahora queremos que venga acá al pueblo, a San Antonio de Areco, a inaugurar nada menos que el edificio de lo que es hoy el Centro Universitario y posiblemente Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Muchísimas gracias por permitirnos participar de este foro.